Agnese Sampietro es doctora en lingüística por la Universidad de Valencia y trabaja como investigadora en la Universidad Jaume I de Castellón, también en España. Es una de las investigadoras pioneras en el idioma español de todo lo relacionado con los emojis. Quienes no hayan leído aún sus trabajos sobre el uso de los emojis en nuestra cultura digital, se van a asombrar sobre todo lo que queremos decir y no sabíamos que lo estábamos diciendo con el uso de los emojis, sobre todo en WhatsApp. Para mí es un gran honor, tengo que decirlo, profesional y académico, pero también personal, presentarla a Agnès en nuestras tierras. Así que todo tuyo, Agnese. La idea es escucharte y después poder hacerte preguntas, pero si alguno o alguna quiere hacer alguna pregunta durante el transcurso de la conversación, de la presentación de Agnese, lo puede ir haciendo en el chat para no olvidarse y después las retomamos al final, si estás de acuerdo, Agnese, de hacerlo de esa manera para no interrumpirte. Entonces las vamos dejando, por si se nos prendió en algún momento la lucecita, lo dejamos ahí y después las retomamos al final. Toda tuya la pantalla y nuestros oídos. Voy a compartir mi pantalla. Vale. Supongo que se verá bien, ¿no? Se ve la pantalla, porque yo ahora ya pierdo... Perfecto. Vale, perfecto. Vale, pues muy buenas tardes a todos. Bueno, buenos días para los que estén en Argentina o en Latinoamérica. Buenas tardes para los que estamos aquí en Europa. Soy Agnese Sampietro, como acaba de decir Raquel. Soy una investigadora en la Universidad Jaume I en España. Y en primer lugar quería agradecer la amable presentación de Raquel y sobre todo la invitación a realizar esta presentación. Soy lingüista, soy especialista en comunicación digital, como bien ha dicho Raquel en mi presentación. Mi tesis doctoral y gran parte de mi investigación ha sido un estudio lingüístico desde una óptica lingüística sobre cómo utilizamos los emojis. Estudio también otros aspectos de la comunicación digital, pero claro, soy lingüista. Tengo entendido que los asistentes son una audiencia no especializada en lingüística, pero bueno, intentaré limitar el tema técnico lo más posible. Lo que hoy vamos a estudiar lo que voy a presentar son una serie de mitos sobre la escritura digital. Como indica el título, uno de esos mitos es: los jóvenes no saben escribir por culpa de las redes sociales. Y bueno, voy a presentar otros dos mitos de la escritura digital. Para encontrar referencias a estos mitos bastante difundidos, o prejuicios sobre la escritura digital, voy a hacer referencia a la prensa. Haré referencia a la prensa porque la prensa, claro, la prensa es una manera de manifiesta opiniones que son bastante difundidas e incluso, además de hacerse eco de opiniones difundidas, también crea imaginarios sobre la lengua. En mi exposición voy a empezar y terminar con palabras de académicos de la RAE, de la Real Academia Española, que han dado entrevistas para diferentes medios. Y para que veamos un poco de qué se trata, pues voy a poner un primer ejemplo. El primer ejemplo son unas afirmaciones de Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, en una entrevista que dio para Clarín en diciembre de 2021. En el que decía: el manejo de la lengua en las redes es una agresión a la gramática. Pues como voy a presentar hoy es
unas afirmaciones extraídas de entrevistas, de reportajes, de la prensa, y las vamos a analizar qué mitos se difunden sobre la lengua, sobre la escritura digital y en general sobre la comunicación. Como decía, no voy a entrar en aspectos técnicos, lingüísticos, pero sí que voy a introducir un concepto que va a ser el que guiará un poco toda la presentación y todo el análisis. Y es el concepto de ideología lingüística. Vamos a analizar todo lo que veamos a partir de ahora, a partir de algunos mitos sobre la escritura digital. Porque los mitos sobre la escritura digital que vamos a analizar son muestras de ideología lingüística. ¿Qué es la ideología lingüística? La ideología lingüística es, en pocas palabras, es creer que una lengua, una manera de hablar, un dialecto, una variedad regional, unas expresiones concretas son superiores a otras. Esto nos puede parecer algo muy extraño porque todo el mundo tenemos creencias sobre cómo es mejor hablar, cómo es mejor expresarse, cómo es mejor escribir, pero esto es ideología lingüística. En pocas palabras, ideología lingüística es pensar, expresar, decir cómo debería ser una lengua. Como por ejemplo temas muy trabajados en el ámbito de la ideología lingüística son, por ejemplo, creer que algunos acentos o algunas variedades del español son mejores. Un tema muy difundido de ideología lingüística en la enseñanza de español para extranjeros es que en determinadas zonas de España, en particular en la España central, en la región de Madrid, de Valladolid, etcétera, en Castilla y León, pues son lugares mejores donde aprender español que, por ejemplo, la costa o regiones como Galicia que están que son un poco más periféricas. Esa es ideología lingüística. Ideología lingüística es también creer que nuestro idioma esté padeciendo una decadencia con respecto a formas de hablar o de escribir del pasado. ¿Son ideología lingüística las creencias puristas sobre la lengua? O bien, ideología lingüística está bien identificar una lengua con un estado o con una nación. Pues vamos a ver algunos elementos de ideología lingüística que se encuentran en piezas periodísticas de los últimos años. Creo que la más reciente es de 2011 y la más reciente, la más antigua es de 2011 y la más reciente era la entrevista de 2021. Y los vamos a analizar, estas creencias sobre la comunicación digital las vamos a analizar como si fueran ideología lingüística, como muestras de ideología lingüística. Porque la prensa contribuye a crear imaginarios ideológicos sobre la lengua. Las personas que investiguen en el ámbito de la comunicación, como la profesora Tarullo, por ejemplo, saben que la prensa puede marcar la agenda política, la opinión pública, las creencias de la gente. También puede influir en la opinión que tenemos sobre la lengua. Antes de empezar con la exposición de los diferentes mitos y su declinación en diferentes ejemplos de la prensa, pues quiero hacer puntualizar un aspecto. Gran parte de los ejemplos que voy a incluir proceden de la prensa española. Eso no significa que estas ideologías lingüísticas, estos mitos sean exclusivos de la península, sino que simplemente es por el tipo de base de datos que he consultado. Yo he consultado una base de datos muy conocida en España y muy amplia, que se llama Lengua y Prensa, que llevan trabajando desde el año 2008 en la Universidad de Málaga también en España. Es una recopilación de todas las piezas periodísticas en la prensa escrita, en la radio, en la televisión, que
habla sobre la lengua. Y yo en concreto he estado vaciando las entradas de esa base de datos que se refieren a la lengua en redes sociales, lengua y tecnología y otras etiquetas similares. Y bueno, también quería especificar que en un par de momentos a lo largo de la presentación voy a hacer preguntas a los asistentes. Y bueno, y ya veremos cómo lo hacemos para gestionar las respuestas, pero un poco para otorgar dinamismo a la presentación y también para conocer de primera mano la opinión que la audiencia tiene sobre estos temas e incluso sobre estos mitos de la escritura digital. Los mitos que vamos a trabajar, a comentar en la presentación son 3. El primero, las redes sociales están destruyendo la lengua. El segundo, en un futuro nos comunicaremos por medio de emojis. Y el tercero, el que da el título a la presentación, los jóvenes no saben escribir. Empezamos. Empezamos con el primer mito. Las redes sociales destruyen la lengua. Pues realmente es un mito que ya hemos visto expresado en las palabras de Santiago Muñoz Machado, justo en la segunda diapositiva, las palabras del director de la RAE. Se refería a la comunicación en redes sociales como una agresión a la gramática. Entonces, claro, eso es un ejemplo de que el manejo de la lengua en redes sociales puede constituir una amenaza, una destrucción para la lengua. La primera pieza periodística de la que vamos a extraer algunas citas, voy a poner a veces el titular, a veces citas del texto, a veces las dos cosas, es Cómo la tecnología ha cambiado el español, de BBC Mundo de 2011. Como indica el título, se habla del influjo de las tecnologías en los cambios sobre la lengua española y realmente se refiere en especial a la aparición de nuevas palabras, de neologismos, de palabras nuevas para indicar aparatos, tecnologías, procesos nuevos. Lo he puesto en negrita. La aparición constante de nuevos aparatos, artilugios y procesos obliga a mantener actualizado el idioma con una alta frecuencia, pero a veces el uso del inglés es inevitable. Pues el primer cambio que parece haber experimentado el español es esta gran cantidad de neologismos, de anglicismos, que definen palabras relacionadas con la tecnología. En este texto, la expresión no es muy irónica ni muy crítica, simplemente se indica pues, que aparecen muchos artilugios, muchos aparatos nuevos y los vamos denominando con palabras nuevas en inglés. En un segundo texto de 2019 del diario AS, titulado La RAE ha explicado cómo debemos escribir la risa y las redes no están de acuerdo, también se habla de estos anglicismos y se pone algún ejemplo. No sé si en Argentina también, pero en España, cuando se actualiza el diccionario de la Real Academia Española, siempre la prensa suele comentar algunas entradas nuevas. ¿Cómo es posible que estén estas palabras y no estén otras? Eso es típico. Y bueno, en esta pieza periodística sí que se comentan algunas palabras. Por ejemplo, entre las nuevas inclusiones de la RAE, como a su diccionario, como selfie y meme, y luego dice, pues a lo mejor dentro de unos años también estará el jajaja. Pues ya vemos que el tono ya empieza a ser un poquito más irónico, o sea, también porque se mencionan selfie y meme, o sea, dos fenómenos de la cultura digital, junto con palabras que tuvieron bastante
palabras que se han incluido que tuvieron bastante revuelo en España, como culamen y almóndigas. El tono ya empieza a ser un poquito más irónico, sobre todo porque justo después dice, en unos años también introducirá jajaja. En referencia a estos usos digitales de la risa digital. Pues aquí también vemos que se comentan los extranjerismos, que se comentan las interjecciones, se comentan algunas palabras referidas a la cultura de Internet y su inclusión en el diccionario de la RAE. Un reportaje al que haré referencia en varias ocasiones a lo largo de esta exposición es un reportaje de Onda Cero, de que hay un vídeo, porque Onda Cero es una emisora de radio, y también pues un artículo en la página web. El vídeo es una entrevista a personas en la calle y el texto es un breve texto que acompaña este reportaje. Lo mencionaremos varias veces, pero aquí lo que interesa también otra vez es el tema de los anglicismos y la polémica o la ironía que genera su inclusión en el diccionario de la Real Academia Española. El título es Maltratamos el lenguaje por culpa de las redes sociales, que nos recuerda un poco la agresión a la gramática a la que se refería Santiago Muñoz Machado, pero aquí ya el tono empieza a ser un poco más duro, maltratar el lenguaje, y no se habla de anglicismo, no se habla de palabras del inglés, de un inglés inevitable, sino que se habla de barbarismos. Entre las últimas palabras también, estamos otra vez en 2019, se menciona selfie, meme, viral, pero aquí ya vemos que la asunción de barbarismos, o sea, se denomina como bárbaro lo que estos anglicismos que vienen a indicar, a denominar determinados fenómenos, determinados aparatos o determinados fenómenos típicos de la cultura digital. He aquí el primer elemento ideológico que vemos en estas afirmaciones, el purismo lingüístico. La idea de que exista una lengua pura y que cualquier invasión de palabras extranjeras sea una amenaza a esta integridad lingüística. Lo de los anglicismos también es un tema que no solo se refiere al ámbito digital, sino también, por ejemplo, al ámbito de la economía, del marketing, por ejemplo. Pero sí, la tecnología también nos deja muchos anglicismos, y su crítica es un primer ejemplo de ideología lingüística, el purismo. Considerar que la lengua es pura y cualquier inclusión de palabras extranjeras o incluso de palabras nuevas es una amenaza a lo que es la integridad de la lengua. Pero bueno, las redes sociales no destruyen la lengua, entre comillas, como primer mito, solo porque se introducen nuevas palabras, sino también por temas más relacionados con cómo redactamos en Internet. Y aquí las siguientes citas que vamos a analizar. En un reportaje del año pasado de Todo Noticias, de TN, la lengua de las redes sociales, el arte de escribir sin regla. Ese es el título del reportaje. Pues se identifican cuáles son un poco los 5 rasgos fundamentales de lo que es la escritura digital y que constituyen una manera de escribir, ¿cómo decir?, sin reglas. Estos son el uso de abreviaturas, pero bueno, el comentario de la periodista es: si no entiendes, te quedas fuera. La abreviatura es para los iniciados. La imposición, cuidado con las palabras, de un registro informal, los errores ortográficos motivados por responder rápido, la ausencia de signos de puntuación que dificultan la comprensión, y los emojis. Los emojis que
no solo vienen a sustituir el lenguaje no verbal, sino también los mismos encuentros en persona que parece que casi nadie quiere hablar por teléfono ni verse. O sea, se va. Lo que empezamos a ver aquí es que al margen de mencionar los problemas de comprensión, las abreviaturas, la falta de signos de puntuación como elementos que influyen en la comprensión, lo que vemos que hay afirmaciones que van más allá de lo que es la lengua. Por ejemplo, decir que los emojis son especialmente útiles en este mundo en el que nadie quiere verse, o incluso en el número 2, cuando se habla de la imposición de un registro informal, se dice que borra las jerarquías. O sea, aquí estamos otorgando a la lengua mucho más que la capacidad de comunicar o de favorecer o incluso no favorecer la comunicación. Ya estamos hablando de que utilizar un determinado registro, expresarse de manera informal, borra las jerarquías sociales, favorece la distensión. Estamos otorgando a la lengua un poder que va más allá de la comunicación. Volvemos al reportaje de Onda Cero, que es una mina de oro de prejuicios lingüísticos. Antes veíamos que se criticaban los barbarismos, se criticaban los barbarismos. Pues en otro lugar del reportaje se indicaba que el uso de las nuevas tecnologías obligan a comunicarse de forma rápida y que hay poco interés por conocer las instrucciones de nuestra herramienta lingüística, de la herramienta del idioma. Y nos preguntamos hasta qué punto maltratamos el idioma, y esto también es el titular. ¿Maltratamos el lenguaje por culpa de las redes sociales? Pues la rapidez de la escritura en Internet, la rapidez de la vida diaria, pues sigue siendo un elemento que se encuentra en estos textos. Pero ya que vemos aquí que la crítica a este tipo de rasgos de la escritura digital, que pueden influir, en las citas anteriores veíamos que influía en la comprensión, por ejemplo, dificultaba el desglosar las abreviaturas, pues aquí ya se empieza a hablar de maltrato al idioma, como si el idioma se personifique. Santiago Muñoz Machado también lo decía, el director de la RAE, la agresión a la gramática, como si la gramática fuera un ser vivo que se puede agredir, que se puede maltratar, una personificación del idioma. Otra mina de oro de prejuicios sobre la escritura digital es un artículo publicado en El País en 2014, del que voy a extraer varias citas, que se titula 7 cosas feas que Internet le ha hecho al castellano. Aquí también vemos que los titulares van más allá ya de criticar simplemente a las faltas de ortografía. Son cosas feas que Internet ha hecho al castellano. En estos textos se habla de la escritura de Internet, por ejemplo, como un apocalipsis ortográfico. Una agresión a la gramática, maltrato del idioma, y aquí llegamos al apocalipsis ortográfico. En este texto, aunque se mencionen nuevamente los anglicismos, en este caso, como en un artículo de 2014, se habla de tweet, de WhatsApp, se hablan de palabras que ahora ya son parte de nuestra comunicación diaria, pues notamos que otra vez se habla del idioma como un organismo vivo y que realmente estos comentarios van mucho más allá que la mera crítica de lo que es, de lo que puede ser una escritura con faltas de ortografía o errores de tipeo. Se habla de sodomizar el idioma, se habla de perversiones online y, claro, y perversiones que de manera preocupante para la periodista que escribe este texto se pueden trasladar al mundo analógico. Otra metáfora que utiliza esta periodista para indicar lo que es la escritura en Internet es la ciudad sin ley gramatical.
Y una de esas cosas feas que Internet ha hecho al castellano son las mismas del artículo anterior, más algún comentario más sobre los signos de puntuación. Pero aquí se indica la ausencia de las H's como un punto crítico, al parecer, de la escritura digital. Como el castellano tiene la ventaja de que puede leerse fonéticamente y las H's son mudas, ¿para qué las necesito? ¿Y para qué necesitamos el por favor y el gracias? ¿Y el hola? Bueno, aquí vemos que el idioma se puede maltratar, se puede agredir el idioma, se pueden indicar, se personifica el idioma como si fuera un ser vivo, pero que la ausencia de normas, o mejor, la desviación de la ley gramatical, de la norma gramatical, se convierte, para algunos autores, para algunos periodistas, en una violación, por ejemplo, de las normas de cortesía, como por decir por favor y gracias, como equiparando la ausencia de H's a la ausencia, por ejemplo, de hola, por favor y gracias y cualquier tipo de expresión de cortesía. Como si estuviésemos viviendo, como si la escritura no normativa que se encuentra en Internet estuviera propiciando un abandono de las normas de cortesía y una degradación de la moral de las personas. Nuevamente, unas críticas a la ortografía que va mucho más allá de lo que es el sistema lingüístico. Mario Vargas Llosa, en una entrevista que concedió a La Vanguardia en 2017, define la forma de comunicarse en redes sociales una caricatura de la lengua. Aquí ya no estamos hablando de apocalipsis, etcétera, pero obviamente hablar de caricatura de la lengua también es algo que se puede considerar como negativo. Y bueno, y según este autor, si no prevalece la literatura, la sociedad corre el riesgo de convertirse en un mundo de monos. Nuevamente, la caricatura de la lengua en redes sociales no es simplemente una manera de comunicarse más rápida, una manera de comunicarse no normativa, sino que puede incluso modificar la sociedad para peor. En el caso de Vargas Llosa, convertirse incluso en un mundo de monos. Supongo que es referencia a la ausencia de reglas y a la ausencia de instrucción. El periodista y escritor español Juan José Millás, en una de sus columnas en El País, titulada Vocales, mencionaba la ausencia de vocales, o sea, la abreviación de palabras omitiendo las vocales, como uno de los rasgos típicos de la escritura en Twitter. Es verdad que la ausencia de vocales es mayormente un rasgo de la escritura de los SMS, o sea que no es tanto un rasgo de la escritura de Twitter, pero lo que me interesa observar aquí es que esta referencia a la abreviatura, la abreviación a la rapidez o a la exclusión de ciertos sonidos, como lo pueden ser las vocales, se convierte en una reducción de la realidad. Indica la realidad, quizá por influencia de las palabras, se vuelve hemipléjica. Y la reducción de estas palabras, estas abreviaturas, puede tener un influjo incluso en el pensamiento. Se puede reducir el pensamiento. Se va más allá. Las agresiones de la lengua a la lengua en redes sociales tienen una consecuencia no solo en por ejemplo, la comprensión. Si no entiendes, te quedas fuera, sino también en cuestiones como el pensamiento, la cortesía y lo que es el mismo funcionamiento de la sociedad. O sea que estas ideas, estas críticas muy duras hacia la comunicación digital no se limitan a una crítica de la comunicación, sino que se expanden incluso a lo que es la moral
y el pensamiento y la sociedad. Lo expresa muy claramente Josep María Fonalleras en un artículo publicado en el Periódico de Cataluña en 2014. Él lo explica muy claramente porque hace la comparación entre la norma gramatical y las normas que nos permiten funcionar en sociedad. Gracias a la convención que nos convierte en individuos gramaticales, ojo, gracias a la ilusión de la razón que nos permite establecer unos parámetros de contención del caos. Se compara lo que es la moral, la ley, que nos permite convivir en sociedad, con la norma gramatical. O sea, lo que vemos aquí es que claro, se habla de destrucción de la lengua porque se indica que en la escritura digital hay desviaciones con respecto a la manera convencional de escribir. Pero las críticas van más allá. Personifican la lengua y hablan de y comparan la lengua con la norma que sostiene la sociedad, las normas de cortesía o incluso con el pensamiento. Y esto es un segundo mito. Considerar que escribir bien, o sea, no desviarse de la norma gramatical, es un sinónimo de superioridad moral. Esto lo encontramos también que si leemos algún hilo polémico en Twitter. Y os invito a hacerlo la próxima vez que leáis algún comentario a algún tweet. En ocasiones se encuentran personas que expresan su opinión y cometen faltas de ortografía. Automáticamente en los comentarios siguientes se considera que como no sabes escribir esta palabra correctamente, no has puesto la tilde o no has confundido una B con una V, eso significa que tu argumento no es válido. O sea, se considera que la escritura es una manera una superioridad, un sinónimo de la superioridad moral. Esto también es ideología lingüística y lo hemos visto expresado de manera muy explícita en todos los comentarios sobre la supuesta destrucción de la lengua en redes sociales. Pasamos al segundo punto. En un futuro nos comunicaremos por medio de emojis. Los emojis, supongo que los que estamos aquí sabremos qué son, porque es posible que las personas que se conecten en estos foros digitales pues tengan también un teléfono inteligente o un manejo de las nuevas tecnologías bastante elevado. Pues los emojis son pequeños pictogramas que están disponibles en nuestros teléfonos móviles y ahora también pues, en los correos electrónicos, en varias aplicaciones. Los más conocidos son caritas amarillas, caricaturescas, que representan varios tipos de expresiones faciales, pero ahora mismo tenemos más de 3.000 emojis, entonces hay banderas, objetos, animales. Supongo que sabréis también que desde hace unos años también han aceptado el emoji del mate y el emoji también de la paella española en 2017, pues, y por ello supongo que estaréis al tanto de qué son los emojis. Pues un segundo mito que se encuentra en la prensa, al que dedicaremos un poquito menos de atención, es en un futuro nos comunicaremos por medio de emoji. Las declinaciones en este caso son dos. Por un lado, se considera esto un avance hacia un lenguaje icónico universal, que supere las barreras idiomáticas, la superación de la Torre de Babel. Y por otro lado, un regreso a los jeroglíficos. Según otros, alejarse de esta manera de la escritura a la que estamos acostumbrados y escribir por imágenes es un regreso. Es un regreso a formas de comunicación antiguas, como por ejemplo la escritura jeroglífica del Antiguo Egipto. Hay quienes consideran que los emojis son un avance, el nuevo paradigma de un lenguaje gráfico, universal y emocional.
y el lenguaje global del siglo XXI. Es verdad que los teléfonos inteligentes tienen el mismo número de emojis disponibles, porque los emojis están estandarizados a nivel internacional, como por ejemplo los signos de notación matemática o otros sistemas de escritura, de manera que, a diferencia de lo que pasaba en los años 90, cuando yo envío un emoji, el emoji que recibe el destinatario es muy similar o incluso igual al que veo yo en mi pantalla. Pero bueno, de aquí a pensar que es un lenguaje global, hay un bastante camino todavía para recorrer. Y bueno, y sigo haciendo una pregunta a la audiencia. La pregunta es, bueno, quiero que me digáis si estáis de acuerdo o no con esta afirmación. La comunicación icónica es universal. Y lo vamos a hacer así. Vais a levantar la mano si consideráis que es verdadero, que la comunicación icónica visual es universal, levantáis la mano, o sea, apretáis el iconcito de la mano, vamos a dejar un minuto y yo bebo agua y Raquel me dirá cuántas manos levantadas hay y luego las bajará, porque las preguntas las dejamos para después. Un minuto para decir si estáis de acuerdo, verdadero o falso. Si es verdadero, levantáis la mano. La comunicación icónica es universal. Icónica significa por imágenes. Como decir, las imágenes las entienden todo el mundo. Por suerte me ayuda acá un contador que tiene esta plataforma y nos dice que hay algunos están indecisos, así que estamos entre 50 y 51 personas de 114, casi la mitad dice que sí, que la comunicación icónica es universal. Muy bien, casi la mitad. Entonces estamos casi 50-50 y unos cuantos indecisos. Pues voy a dar la respuesta. Voy a dar la respuesta y gracias por participar. Eso significa que estáis siguiendo la comunicación. Eso me llena de alegría. La comunicación icónica no es universal. Este también es un prejuicio. No tanto un mito, cuanto un prejuicio que tenemos sobre la comunicación. La comunicación icónica no es universal. Bueno, el hecho de que no se pare de incluir nuevos emojis es, por ejemplo, un indicio. No podemos tener un emoji para cada elemento de la realidad. Siempre nos faltará algo. Pero bueno, vamos a ver un poco, vamos a razonar un poco. Nosotros en español tenemos 26 letras del alfabeto. En otras escrituras alfabéticas hay un poco más, un poco menos. Nosotros tenemos la ñ, por ejemplo. Y con estas 26 letras, ¿cuántas palabras, cuánto podemos expresar? ¿Cuántas palabras podemos escribir? ¿Cuántos conceptos podemos expresar? Podemos expresar incluso contenidos abstractos, como por ejemplo la idea de libertad. Yo puedo escribir libertad, y eso es un concepto abstracto. ¿Cómo puedo representar la libertad? Puedo representar la libertad como la Estatua de la Libertad, pero claro, tendríamos que conocer que la Estatua de la Libertad es la libertad y no esa representación no significa Nueva York, por ejemplo. Lo puedo representar como un pájaro que vuela, pero en algunos países la paloma blanca es el símbolo de la paz. O sea que si no nos ponemos de acuerdo antes, no podemos comunicarnos por imágenes. De hecho, no es... hubo intentos de crear lenguajes icónicos como esperantos visuales en el pasado. Los emojis no son la primera manera de comunicarnos en las que se dice que son un lenguaje universal. Y todo fue más o menos después de lo que es la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945. En esos años pues, hubo mucho interés, por ejemplo, por mejorar
la comunicación en otras lenguas, quizás porque como fue una guerra mundial y se movieron las tropas, pues vieron que realmente es importante comunicarse con otros. Pero también muchos intentos de crear lenguajes visuales universales. Estos son los principales, algunos intentos. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el sistema Bliss, creado por Charles Bliss en los años 50, el sistema PICT, el sistema Picto, el sistema SAFO, el sistema AUI, entre todos entre los años 50 y 60. Pero ninguno de ellos prosperó. ¿Por qué? Porque es muy complejo. Porque primero hay que ponerse de acuerdo y decir, mira, la paloma significa paz. La estatua de la libertad es símbolo de libertad. Porque, claro, para algunos aspectos sí que es muy fácil. Si yo pongo una manzana, eso puede significar, es una manzana. Pero bueno, no, la comunicación en realidad no es tan fácil. En el sistema Bliss, por ejemplo, para manejarse, había que aprenderse por lo menos 900 símbolos, y eso no estaba al alcance de todos. Además, por ejemplo, entre el sistema, algunos símbolos que se encontraban en el sistema Bliss y en el sistema AUI de Weigand, eran los mismos, pero con significado diferente. Eso nos indica que esta asociación es totalmente arbitraria. Charles Bliss, algunas escuelas para niños con necesidades especiales, con graves discapacidades, con incluso sordos, con deficiencias intelectuales importantes, adoptaron algunas escuelas canadienses el sistema Bliss. Pero Charles Bliss se enfadó muchísimo porque lo adaptaron a sus necesidades, y su necesidad era que estos niños escolarizados en estas instituciones específicas aprendieran inglés. Porque claro, si aprendemos a leer en inglés, pues ya tenemos una capacidad de comunicación mucho más amplia, porque es un sistema de escritura. Y como todos los sistemas de escritura, es simbólico. Bueno, siguiendo, pues hay también los que consideran que los emojis son un retroceso. En esta cita, el artículo del País, tras miles de años de progreso, ¿no se incitan a volver a escribir con pictogramas como en el antiguo Egipto? Bueno, y luego pues eso, también esas limitaciones. Limitan los emojis nuestra capacidad de expresión, convierte toda comunicación en una tierna broma, pues así también preguntas un poco irónicas. Pero bueno, aquí se habla de los jeroglíficos del antiguo Egipto. En otro texto publicado el año siguiente en El País se habla de que volvemos al principio. Una comunicación sincopada donde los ideogramas sustituyen a las letras y las palabras. Escribir con imágenes. Volvemos al principio, lo esencial. El pictograma sustituye a la argumentación. En esta cita también notamos que se habla de argumentación, como si anteriormente escribir con faltas de ortografía y en este caso utilizar emojis quite valor a la argumentación. Pero bueno, en general se ve que es un volver al principio, escribir con imágenes, la comunicación sincopada y volvemos a lo esencial. Un retroceso, volvemos al principio. El uso del verbo volver es importante. Y aquí otro aspecto ideológico, que es el logocentrismo. El logocentrismo. Logocentrismo es un concepto introducido por Jacques Derrida, un filósofo francés, que hacía referencia a autores anteriores, como por ejemplo a Rousseau. Y según este concepto se considera que la escritura alfabética sea el máximo de la civilización. O sea, que a la alfabetización se correspondan ciertos estadios de evolución de la humanidad. Se escriben por imágenes los salvajes. La escritura jeroglífica se corresponde con un ámbito, con la barbarie, y la escritura alfabética, ojo, la escritura alfabética, no los logogramas u otros sistemas de escritura. La escritura alfabética se corresponde con el hombre civil. Aunque realmente dudo que se consideren hoy en día algunos sistemas de escritura, como puede ser
la escritura alfabética superior, por ejemplo, al sistema de notación chino a la escritura cirílica, como por ejemplo el ruso u otras lenguas eslavas, sí que solemos pensar todavía que hay esta escritura alfabética como máximo exponente de la civilización. En realidad esto también es un mito. Esto también es un mito, porque no hay civilizaciones que por abandonar las imágenes y dedicarse a la escritura hayan mejorado como sociedad. No es una relación causa-efecto la adopción de un sistema de escritura. Y bueno, y esto se vincula en general con la idea que tenemos en el mundo occidental, que el mundo occidental sea lo mejor, cuando realmente también hay otros países que, por ejemplo, no usan la escritura alfabética, no se expresan con lenguas de origen europeo o indoeuropeo, pero que sí que son bastante avanzadas desde el punto de vista de lo que nosotros consideramos como civilización. Las palabras de un antropólogo que habla de que volvemos al paleolítico comunicativo me sirve como puente para el mito número 3, de que los jóvenes no saben escribir. Los emojis junto con abreviaturas, frases inacabadas, falta de ortografías, falta de signos ortográficos, se convierte, nos vuelve al paleolítico comunicativo. Como si no comunicarse adecuadamente con la escritura alfabética significa que estamos volviendo atrás. Pasamos al mito número 3, que es los jóvenes no saben escribir. Bueno, una cita que traduzco del inglés y que me gustaría que me dijerais más o menos en qué años fue escrita. Algunos estudiantes mostraban una ignorancia tan absoluta de la puntuación que ponían comas al final de las frases completas o entre palabras, que ningún ser racional separaría unas de otras. Unos pocos empezaban unas frases con mayúscula, minúscula, o cada palabra en mayúscula. Cada uno empezaba una reforma ortográfica por su cuenta. Algunos eran totalmente analfabetas. ¿Qué años se ha escrito esto? Os digo que lo he traducido del inglés. ¿Los años 50? ¿Los años 60? ¿O antes? Voy a ver si puedo leer el chat. En el chat dice año 90, año 2000, alrededor del 2000. Alrededor del 2000, gracias. En los 70, antes. Antes, mucho antes. 1980. 1879. Este es un texto periodístico escrito en 1879 que se refiere a los exámenes de admisión a Harvard. Y claro, en esos años la universidad, muchas más personas iban a la universidad en Estados Unidos, pues cuanta más personas, pues más variedad de habilidades en el uso de la palabra. Pero claro, esto nos hace entender que desde hace mucho, mucho más que los años 2000 o lo que son los años 90, hay preocupación y críticas sobre la capacidad de escribir de los estudiantes. Bueno, Álvaro, de 18 años, nos confiesa que se lo tiene que pensar 2 veces para no cometer faltas de ortografía por culpa del WhatsApp. Esta es una confesión que nos hace Álvaro de 18 años. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña encuesta. Podéis escanear el código QR o entrar en slido.com con el número del código y decir si sí o si no. Dejo un minutito y luego después de esto irá muy rápido la presentación porque no sé cómo voy de tiempo. ¿Has
cometido alguna vez faltas de ortografía cuando escribes en redes sociales? Quienes están contestando por el chat, tal vez lo pueden hacer o escaneando el código QR o sumándose a Bueno, este link, ¿no? sí, sí, es lido.com y se pone ese número, 9906966. Esto es para ver las respuestas en tiempo real, sinceramente, ¿eh? Faltas de ortografía son poner una K en vez de una Q, añadir una S al final, las gracias, por ejemplo, no poner todos los signos de puntuación, por ejemplo, no poner el signo de apertura en una pregunta, por ejemplo, o abreviar palabras. Yo creo que vamos a dejar 30 segundos más porque veo que se siguen moviendo las barritas. Vale, un trago de agua y vemos los resultados. Vale, terminamos la encuesta, ¿cierto? Para que no quiero tampoco que sea una exposición demasiado larga, que veo que se está ya terminando el tiempo que tengo a disposición. Bueno, estamos en un 59-41. Estamos a mitad y mitad. Según un estudio que se realizó en 2017 en la Universidad de Alcalá de Henares, también en España, el 90% de los jóvenes entre 14 y 30 años ha admitido cometer faltas de ortografía cuando escribe en redes sociales. No os he hecho la segunda pregunta para simplificar, pero la segunda pregunta era que no cuidan la elaboración de sus textos al escribir con dispositivos móviles como lo harían en otro formato. Pues la verdad es que la audiencia de esta exposición, que somos personas cultas y algunas personas también son profesores, docentes, pues también cometemos falta de ortografía cuando escribimos en redes sociales, pero eso es tan relevante cometer faltas de ortografía o no cuidar la ortografía cuando escribimos en redes sociales. Como decía, antes de pasar a las conclusiones, voy a poner las palabras de la otra académica de la RAE que voy a incluir en esta presentación, que es la representada en la foto, Inés Fernández Ordóñez, una académica de la RAE desde 2008. Yo misma incumplo las normas de ortografía en el WhatsApp. Y este es el titular de una entrevista que le hicieron en el Diario de Sevilla, en la cual se hablaba también de temas, en mi opinión, mucho más relevantes que la ortografía en el WhatsApp, como por ejemplo el hecho de que haya pocas académicas, que sea una de las pocas mujeres que tienen un sillón en la academia, hablar de temas de política lingüística, como por ejemplo la controversia que hay en las escuelas catalanas sobre el porcentaje de clases en castellano y en catalán, que es un tema muy espinoso en España, o incluso temas igualmente espinosos como
el lenguaje inclusivo y la propuesta de utilizar nuevos morfemas de género. ¿Y qué pasa? El titular destaca las normas de ortografía en el WhatsApp, que ella también comete normas de ortografía en el WhatsApp. Pero bueno, ella comete faltas de ortografía en el WhatsApp, supongo que de la misma manera que cuando se dirige a una persona querida, pues utiliza lo que llamamos técnicamente hipocorísticos, como por ejemplo nombres cariñosos, o que por ejemplo, se dirija de usted a sus compañeros de la Real Academia Española. O sea, quiero decir, aquí estamos otorgando mucha importancia al tema de la ortografía en redes sociales, cuando realmente la cuestión es la cuestión de registro. Registro se refiere al nivel de formalidad. Estamos acostumbrados a considerar la escritura como escritura formal, y nada más, pero realmente no hay solo escritura formal, hay también ahora mismo, gracias a Internet, también escritura informal, formas de escritura informal. Y en esta forma de escritura se puede cometer faltas de ortografía de la misma manera que en algunos contextos es apropiado hablar de usted y en otros contextos no lo es. Es el nivel de formalidad. Me interesan más las palabras de Inés Fernández Ordóñez en otra entrevista en el mismo año en Jotdown. El problema es que se confunde lengua con lengua estándar. Hay que ser muy consciente de que la lengua estándar es un dialecto que aprendemos artificialmente durante la instrucción en la escuela. Es una lengua en la que se proyectan ciertos ideales, como la unidad o la inmutabilidad. Cuando se dice que hay decadencia en la lengua, en realidad se habla de la decadencia en la cultura, lengua de cultura o la lengua estándar. Nunca se puede afirmar que un hablante sea menos competente que su padre o su abuelo. Palabras muy sabias. Y esta es el otro elemento ideológico que encontramos en las citas que hemos visto anteriormente. Creer que la lengua escrita estándar sea superior. El mito de la superioridad de la lengua estándar. Como decía, la ideología lingüística es considerar una lengua, una variedad, un dialecto mejor que otros. Esa ideología considera la lengua escrita estándar superior a otras formas de lengua escrita. Como habéis visto a lo largo de la presentación, pues solemos tener un poco el prejuicio de que haya un avance desde la lengua oral, la lengua escrita, la escritura alfabética, hasta llegar a la escritura formal en lengua estándar, que se considera como el máximo ideal. Como decía Inés Fernández Ordóñez, es una escritura en la que se proyectan algunos ideales. Pero esto también es un prejuicio, esto también es ideología, esto también es un mito. En conclusión, no voy a ofrecer soluciones. Si hay docentes, pues lo podemos comentar luego en el turno de preguntas. Pero resumiendo un poco lo que he dicho en esta presentación, considerar que una manera de expresarse o de escribir es superior a otra es ideología lingüística, es un mito, un prejuicio ideológico. El problema es que confundimos escritura con escritura formal y que en ocasiones no se tiene en cuenta la noción de registro. Es verdad que el registro informal hasta hace poco estaba limitado al ámbito de la oralidad y ahora se extiende al ámbito escrito, pero realmente todos esos peligros que acarrea el uso de la lengua en Internet realmente no constituyen una amenaza a nuestra sociedad o una amenaza a nuestra manera de pensar, sino que son simplemente variaciones de registro. Y bueno, tranquilidad, que los emojis no son un lenguaje universal del futuro. Y con esto termino. Agradezco muchísimo la atención y espero que la presentación les haya gustado. Muchísimas gracias,
Aniese, por tu presentación, por la claridad en tus conceptos, en expresarlos para una audiencia tan heterogénea y diversa como la que está acá en esta reunión. Yo les voy a pedir, porque habíamos algunos y algunas dejaron las manos levantadas cuando hiciste la pregunta, si pueden bajar esas manos para que quienes quieran hacer una pregunta la pueda entender justamente esa señal como una pregunta nueva a realizar en esta segunda parte de la charla. Aguardamos unos segunditos y mientras te hago una pregunta. Sí. Vos hablaste mucho sobre el rol de los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo de la prensa escrita, ¿no? Sí. Bueno, en marcar estos mitos sobre la relación entre escribir mal y el espacio digital o las redes sociales en especial, ¿no? Ahora, otras instituciones formales, ¿no? Como puede ser la RAE, pero también las universidades. Sí. Y son discusiones que también se tienen en otras instituciones sí. Formales, digo, como para no poner tanto el foco en los medios de comunicación, ¿no? Si hay también esta discusión o este dedo apuntando, también sale de otras instituciones formales que también sabemos que vienen, son conservadoras por sí mismas y que les cuesta ayornarse o levantar un poquito la mirada y poder ver el bosque, ¿no? Bueno, sí, realmente sí, obviamente hay muchas instituciones, pero mi interés en los medios de comunicación radica en que los medios de comunicación tienen mucho más poder de difusión a la población general, y que algunas instituciones, como por ejemplo la RAE, se sigue mirando con cierto respeto en determinados ámbitos. Y son los medios de comunicación realmente que tienen más poder de marcar lo que es la opinión pública con respecto a la lengua. La verdad es que muchos de estos prejuicios, de estos mitos, son prejuicios que tenemos todos, como por ejemplo el logocentrismo, etcétera, o la idea de la escritura como escritura estándar. Son prejuicios que igual proceden un poco de la que es la escolarización, la educación, etcétera. O sea que es algo que podemos decir, entre comillas, nos arrastramos. Pero mi interés en los medios de comunicación es que a veces reinterpretan quizás las palabras que digan los profesionales, como por ejemplo algunos lingüistas, académicos, como lo reinterpreten a la luz de los prejuicios lingüísticos, de estos prejuicios, de estos mitos que tenemos. Pero sí, hay varias instituciones que influyen en el uso de la lengua, incluso los poderes políticos y también el ámbito educativo. Mi interés en los medios de comunicación, repito, es por su poder de marcar la opinión pública. Claro. Bueno, hay muchos mensajes en el chat, muchos de agradecimiento, de felicitaciones, de poder escuchar desde esta perspectiva, bueno, muchos aplaudiendo, ¿no? Y agradeciéndote y felicitándote por esta presentación. Leo algunos que son un poquito más extensos, de reflexión. Cecilia dice: considero que el fenómeno de interculturalidad actual es muy difícil de hablar de una cultura pura. Los Estados-nación creo que entiendo que debe decir, perdieron esta batalla con la llegada de Internet y las redes. No sé si querés hacer alguna reflexión al respecto. Sí. A ver, la cuestión de los mitos que comentaba yo era referencia a la cultura culta, a la cultura alta, la alta cultura, que es un poco lo que tenemos como paradigma de lo que es realmente la cultura, porque la cultura popular, que son por ejemplo las series de televisión o los programas de televisión que vemos, no se suelen considerar realmente cultura, pero lo son realmente.
De la misma manera que se dice que los jóvenes hoy en día no saben escribir, también se dice que la juventud ya no lee nada, pero eso no es verdad, no hemos leído nunca tanto. Lo que pasa es que no leemos los clásicos de la literatura que estábamos acostumbrados a tener como parte del programa educativo, pero eso no significa que no sea cultura, eso también. Es otra visión de la cultura, la escritura formal como estándar máximo de la escritura y la cultura, la alta cultura como estándar máximo de la cultura. Y sí, la globalización influye mucho en la lengua. Yo no soy lingüista, entonces puedo hablar de mi ámbito y obviamente hoy en día con Internet hay mucho más contacto entre lenguas. Y eso puede llevar a tener más préstamos de otras lenguas. Está silenciada, Raquel. Gracias. Esta falta de flexibilidad, Pilar pregunta, Pilar Valverdi, esta falta de flexibilidad de la RAE ante neologismos que surgen como consecuencias de los cambios sociales, ¿se produce también en otros idiomas? Hay un mito de que el inglés y otras lenguas son más flexibles con este tipo de cambios lingüísticos. Realmente la RAE no es inflexible ante los neologismos, porque realmente creo que cada 2 años se actualiza el diccionario con nuevas entradas, se modifican las acepciones de nuevos términos. Lo que sí, entre los criterios para la inclusión de neologismos hay algunos que prevalecen más que otros, pero son criterios científicos, realmente se ve, no cualquier neologismo entra a la RAE, entran los que tienen posibilidad de ser usados y que no sean simplemente modas. Cuando nos referimos a conceptos nuevos o en el caso de los préstamos, realmente préstamos que estén ya arraigados. Esta actitud antineológica es también una idea que tenemos nosotros a veces. También es otra especie de prejuicio lingüístico, también con respecto a los préstamos, porque también tenemos esta idea del purismo lingüístico. Seguro que ahora debería pensar en un ejemplo así, no se me ocurre rápidamente, pero ante algún préstamo hoy en día del inglés se suele decir, pero si esto lo hemos llamado toda la vida, y con la palabra en castellano. Pero cuando introducimos una palabra nueva, a veces es porque eso para dar un matiz distinto de la palabra que ya tenemos. O sea, la actitud antineológica es algo que tenemos todos, ¿no? Es algo que tenemos todos por esta idea del purismo lingüístico que igual nos han transmitido desde la instrucción. Hay que decir que entre todos los tipos de neologismo que puede haber, la RAE, por ejemplo, es mucho más predispuesta a incluir cultismos, como por ejemplo palabras cultas, que palabras coloquiales. Pero también es verdad que las palabras coloquiales a veces tienen menos expansión porque se utilizan a lo mejor en zonas geográficas más restringidas, etc. Con respecto a otras lenguas, no puedo hablar de muchas lenguas porque puedo hablar solo de las lenguas que conozco, pero si hay una lengua que es mucho más inflexible que la española, que las instituciones que rigen un poco la lengua española, es el francés. La actitud antipréstamo y antineologismos en el francés y el purismo lingüístico del francés es muy superior al que es de la lengua española. Continúo, gracias. Muchas gracias, dice Claudia Simesen. Quedó claro los mitos, pero ampliar sobre lo que pasa con el lenguaje que puesta en acción, comunicación, transforma y sus significados impactan en las percepciones, en múltiples formas que generan impactos sociales. Y leo la que sigue porque dice en sintonía con lo que dice Claudia, dice María Victoria, si por ejemplo escribir as soon as possible en redes sociales suele utilizarse como ASAP. Bueno, eso es un claro calco del inglés. La verdad que hemos incorporado algunos calcos del inglés que
para referirnos a algunos tipos de comunicación en redes sociales. Es verdad que esto lo usamos en la escritura informal y en la escritura, pero yo dudo que, por ejemplo, oralmente lo integremos. Uno de los prejuicios más relevantes en general, bueno, dos prejuicios hay sobre los lingüistas, lo que hacemos los lingüistas. Uno es que los lingüistas sabemos muchas lenguas. Eso es mentira, porque nosotros estudiamos cómo funcionan las lenguas, pero no necesariamente sabemos muchas. Y el segundo prejuicio es que nosotros decimos, si somos una especie de policía que decimos si es correcto o no es correcto. Realmente hay pues algunas ramas de la lingüística que se fijan más en estudiar la normativa, pero la mayoría de los lingüistas somos descriptivistas, o sea, describimos cómo se usa la lengua en general. No soy quien yo para decir si es correcto o no es correcto utilizar ASAP o as soon as possible en redes sociales. Si el interlocutor lo entiende, estupendo. El último, después pasamos a las manos que están levantadas. Hay dos que están levantadas, no sé si quedaron. Una es la de Verónica Intamuso y otra de Oscar Espada, pero bueno, ahora vuelvo a las manos. Creo, dice Pilar, creo que es interesante pensar en los emojis como un metalenguaje inclusivo que entienden aún los no alfabetizados y que mientras más sencillos son más entendibles. Se hacen, por ejemplo, más sencillo interpretar el dedito levantado y hay otro emoji que yo no llego, no sé si no lo toma mi... No, sí, es un kaomoji. Sí, no se ve. No veo. Bien. Es un kaomoji que como representa una persona así, bueno, así, no lo sé. Eso interpreto yo. Un paréntesis, un signo, etc. Pues realmente, yo dudo realmente que las personas que no estén alfabetizadas puedan comunicarse por emojis, sinceramente, porque hace falta realmente tener, como decía antes, con respecto a los lenguajes visuales, tener claras ciertas convenciones a la hora de comunicarnos para poder realmente entender. Por ejemplo, como si yo tengo que escribir por emojis una oración negativa, yo tengo que tener un signo que todo el mundo entienda que es una negación. Por ejemplo, quiero escribir, esta noche no voy a cenar. Pues, de verdad, la noche sí que tenemos ahí un sol, la puesta del sol. Pero cenar igual puede ser un plato de sopa. Pero no voy, ¿cómo lo expreso? Esa negación. Hay que ponerse de acuerdo para decir, mira, esto es una negación. A los niños les gustan mucho los emojis, pero si los niños se ponen a escribir pues ristras de emojis y teclear, a veces teclean sus emojis favoritos, listas de emojis para expresar que les gustan más, que con el animal favorito o con los elementos favoritos o simplemente por su carácter estético, porque son coloridos. Hay una pregunta más, una reflexión, un minuto. Es muy importante lo dicho sobre los mitos, dice Gabriela Gastaldi, para pensar en quienes formamos a formadores y las perspectivas ideológicas desde donde enseñamos un sistema lingüístico. Y muchas gracias a todos por... Bueno, pero quería dejar esta reflexión que, bueno, justamente, ¿no? ¿Qué rol tienen o tenemos quienes formamos a formadores, formadoras, ¿no? Y cuánto de todo lo que vos dijiste no está dicho justamente desde donde nos paramos. Continúa, está María Alejandra Curia dice, siempre existió la comunicación por imágenes, en Pompeya están los dibujos que representaban elecciones de los visitantes. Sí, es verdad, existe la comunicación visual, pero lo que no existe es un lenguaje visual universal.
hay que ponerse de acuerdo, porque si no, no nos entendemos. Y la capacidad que tenemos de expresarnos por medio de la escritura alfabética es muy superior a las imágenes. No estoy dudando que no puede existir una comunicación icónica, lo que no puede existir es un esperanto y menos un esperanto universal. Gustavo Saucedo, bueno, habla de este prejuicio, ¿no? De lectura jóvenes. Comenta que hace poco fue a la Feria del Libro y tuvo la oportunidad de ir y ver el evento de influencers jóvenes de redes sociales que recomiendan libros, que eran muchísimos. Es impresionante el prejuicio que tenemos sobre los jóvenes y la lectura. Claramente la lectura circula por otros espacios para aquellos que nosotros no transitamos. Gracias por este encuentro. Sí, sí. A veces desconocemos estos espacios, a veces incluso nosotros, los docentes, representamos la autoridad y cuando estamos con jóvenes o con adolescentes, ellos quieren formar un poco su identidad y alejarse de la autoridad y entonces recurren a otros espacios con sus pares para este tipo de recomendaciones, para informarse, para buscar temas para leer. Y además hay incluso redes sociales en las que la juventud escribe sus propias novelas e incluso de forma colaborativa escriben un final y la continúa otra persona, y eso significa que los jóvenes siguen estando interesados en la lectura, siguen estando interesados en la literatura, pero es verdad que se mueven por otros espacios. Y Agnese, otra pregunta que, bueno, sobre el lenguaje inclusivo, de cambiar A, O por E, si es necesario, ¿cuál es tu opinión? Bueno, esta es una opinión y yo soy lingüista, pero soy experta en comunicación digital y esto se va un poco de lo que es tanto mi presentación como mi ámbito. De hecho, yo sé que con el tema del lenguaje inclusivo, en Argentina estáis mucho más avanzados, que hay incluso muchas guías, y yo pido perdón por haber hecho la presentación con masculino inclusivo, pero fijarme en desdoblar cada sustantivo me hubiese llevado una concentración notable y incluso hubiese quitado fluidez a lo que es la presentación, eso lo tengo que decir. Eso es una cuestión lingüística, que va sobre normativa lingüística, que va mucho más allá de lo que es mi ámbito de especialidad. Yo todavía me muevo bien en el ámbito digital, pero no tanto en otros ámbitos. O sea que podría expresar mi opinión personal, pero esto no está respaldado por unos estudios académicos que puedan dar un poco de valor a mi opinión. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta más en la sala. Para sumar, si no la dejamos a Agnese y agradeciéndote una vez más por tu tiempo, por tu charla. Bueno, insisto con que hay muchísimos mensajes de agradecimiento y ¿no? Detallando la riqueza de esta presentación y la perspectiva que elegiste para ofrecernos este encuentro. Y bueno, nuevamente agradecerte, fue hermoso tenerte por acá. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación y por las preguntas y el interés. Belisa, no sé si querés decir algunas palabras. No, me sumo al agradecimiento, realmente muy interesante, no solo los conceptos vertidos, sino la posibilidad, creo que deja abierto justamente todos estos interrogantes como para seguir reflexionando sobre la escritura digital, sobre estos mitos, y para poner en la mesa lo que está subyacente, porque justamente es mostrar una ideología
que muchas y muchos de nosotros no somos conscientes de que la estamos expresando. Así que, Agnese, muchísimas gracias. Gracias, Un por minutito supuesto. más. Gracias. Sí. Porque Raquel. Gustavo tiene que dar Sí. las instrucciones más formales. Sí, Perdón. quería agradecer a Educación Digital, por supuesto, y darles el pie para que nos informen cómo seguimos y todas las cuestiones de organización. Así que muchas gracias a todas y a todos por participar. Bueno, gracias Belisa, Raquel. Un placer, Agnese, por tu exposición. Escucharte, la verdad que fue un gusto enorme. Muy agradecidos con tu presencia. Quería ver cómo seguimos con las jornadas del tercer WITE y vamos a seguir del siguiente modo. A las 2 de la tarde tenemos lo que es salas inmersivas, 3D, ¿sí? Es un ambiente virtual donde van a poder ingresar y ahí están colgados los pósters, ¿sí? De todas las publicaciones que fueron autorizadas para participar del evento. Hoy van a estar los autores, ¿sí? Y mañana viernes también, 14:15 es el horario para poder participar en las salas inmersivas, ¿sí? 3D. También a las 18 continuamos con la segunda jornada del WITE, en donde ahí vamos a tener la invitación especial del doctor Julio Domínguez de Chile. Él va a coordinar la actividad que hace referencia al eje A y C del WITE, ¿sí? Así que bueno, quedan invitadas, invitados para seguir participando de la jornada del día de hoy y las de mañana también. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos entonces en un ratito. Gracias a todos y todas. Gracias, muchas gracias.